Yo soy María Moreno, aunque es un nombre de fantasía, como dice el quid. Soy cronista de vida cotidiana y escribí varios libros: El Afer Skeffington, El Petiso Orejudo, Vida de Vivos, no lo digo en orden cronológico, A tontas y a locas, El fin del sexo y otras mentiras y Banco a la sombra. Lo primero que escuché fueron radioteatros con versiones de clásicos. Digamos, era muy común en los años 50, había varios programas, por ejemplo Las Dos Carátulas, que hacían adaptaciones. Es decir, recuerdo Cumbres Borrascosas, una versión de Pedro López Lagar, y no el libro, por ejemplo. Escuché versiones de Los Miserables, de Víctor Hugo, donde nos prendíamos con mi abuela la radio, y ella suponía que yo me identificaba a alguna de las dos mujeres, ¿no?, del texto. A Eponina, que era fea. Ella me decía que yo era como Eponina la sardina, con maldad, me decía eso. Cuando en realidad suponía que yo quería ser Cosette, que era el otro personaje. En realidad yo quería ser Jean Valjean, no jodamos, ¿no? Entonces me parece que aparece la literatura ligada a la voz. Y yo creo que eso fue una marca que fue adquiriendo diferentes formas, pero continuó, ¿no? Es decir, yo leo muchas autobiografías, muchos textos en primera persona, y en general me doy cuenta que insisto, ¿no?, en perseguir una voz, un texto que simula una voz, digamos, ¿no? Cuando leí después la autobiografía de Vittorio Campo, los textos de Colette, siempre es una primera persona que narra una historia, ¿no?, totalmente ficcional, por otra parte, pero yo creo que eso viene, me parece que hay algo ahí, por ahí es muy psicoanalítico, ¿no?, en ese origen que está ligado a lo escuchado y no lo leído. Me parece que me interesó más el objeto completo libro, ¿no?, porque yo creo que tuve una tendencia durante muchos años a la relación con el diseño y con el dibujo y no con la escritura. Entonces, cuando empecé a escribir, lo que importaba es hacer el libro completo. Quiero decir, yo construía el libro, ¿no? Le ponía una tapa dura, lo dibujaba, hacía las ilustraciones. Mi modelo eran los libros de la colección Robin Hood, que justamente tenían esa estructura de un texto bastante fragmentario, separado por ilustraciones muy barrocas, donde importaba bastante la ilustración. Había que engancharte a través de la ilustración, ¿no? Si yo quería reproducir ese objeto, como aburrirme escribía, digo, lo que terminaba haciendo es dibujando, básicamente. Escribí algunas novelitas, así por los 9 años más o menos, que tenían títulos muy mersas, por ejemplo, Mi pequeña y dulce tirana, que era la historia de una niña de la colonia que se enamoraba del esclavo y se fugaban. Igual eran bastante amorales, ¿no? Es decir, no se casaban, tenían hijos, se perdían en la selva. Mi madre se burlaba bastante de mí porque cometía algunos errores. Por ejemplo, hice la historia de un ciego que se llamaba Alex y que saludaba a su novia diciéndole: Luisa, cuánto gusto de verte. Entonces mi madre le leía por teléfono ese tipo de gags que yo cometía inconscientemente. Escribí la historia de un inmigrante que era inglesa y vivía en un rancho, algo un poco inverosímil, que se llamaba Inmigrante, justamente con un título catástrofe. Pero eso es muy temprano y bastante ligado a esto de la reproducción del objeto libro, ¿no? Me importaba, parece, la estética. Y después durante mucho tiempo no leí. Yo soy de las personas en las cuales la televisión irrumpe de una manera violenta, ¿no? Entonces, ni bien aparece la televisión, más bien si leía algo, por ejemplo, la colección Robin Hood, o gran cantidad de revistas que consumía, como Villique, Mundo Infantil, El Diario de mi Amiga. Es decir, en mi casa, a mi casa traía mi madre muchas revistas, había mucho consumo de revistas. Ahí me pongo a ver televisión todo el día, comer papas fritas, boom, y veía a Annie Oakley, Siguiendo el rastro, Paparo sobre todo, Pero es mamá quien manda, bueno, toda esa serie, es decir, todo el día, ¿no? Y ahí no parecía ningún valor ligado a la lectura ni a los libros. En el secundario, también por la voz, porque se leía en voz alta, ciertos textos como Platero y yo, El Capitán Veneno, de los hermanos Álvarez Quintero, me interesaron, pero eso no me llevó a buscar otras lecturas, ¿no? Yo te digo que hay un gran agujero en el medio antes de que yo vuelva a leer. Yo dejé el colegio cuando tenía 15 años y volví bastante tiempo después a un nocturno, y ahí conozco a
varones mayores que leían. Y ahí me empiezo a interesar por ciertos textos, me hacen leer, me acuerdo se llamaban Marcelo Sambucetti y Raúl Quevedo, que eran los lectores de la clase, y ahí leo Memorias de una joven formal, algunos textos de Vallejo, pero me parece que veía todavía la lectura como un look y no me gustaba realmente, ¿no? Me parece que tenía que ver con algún tipo de prestancia social, ¿no? Empezaba a advertir que era un valor, pero no creo que me gustara realmente, que pasó bastante tiempo hasta que me ligara por placer a la lectura, ¿no? Digamos, cuando tengo 20 años empiezo a circular por los bares de la calle Corrientes y me conecto con los periodistas escritores, ¿no? Y ahí sigue el tema de la voz, ¿no? Es decir, debo más a lo que he escuchado en un bar que a lo que he leído, ¿no? En ese momento, bueno, Buenos Aires era un gran centro editorial y había periodistas, por ejemplo, como Norberto Suárez, como Miguel Briante, que en el bar, digamos, al bar llevaban la última importación y la transmisión, era simultáneo, ¿no? Es decir, yo escuché, se puede decir, lecciones sobre Roland Barthes en el Café La Paz, ¿no? Ahí aparece un verdadero estímulo y se me contagia, digamos, la pasión de leer. Y leer de esa manera autodidacta, heterogénea, sin mandatos, ¿no? Claro que no era una ciudad cualquiera, era Buenos Aires de entonces, ¿no? Justamente la universidad prácticamente era un lugar donde te socializabas políticamente, ¿no? Es decir, no importaba la carrera, no era el lugar de adquisición de saberes a través de las cátedras. Había muchos grupos de estudios privados, estaba el Ditela como un centro de arte muy importante. Es decir, se aprendía, yo diría, en cualquier parte, menos en la universidad, en el claustro, ¿no? Y parece que eso generó incluso un tipo de cronista que yo considero, por ejemplo, mi maestro, ¿no? Que, como Enrique Raab, lo redacté mal esto, pero bueno, digo, ese tipo de ciudad generó un tipo de cronista con una información diversa, tomada de cualquier parte, como Enrique Raab o Rodolfo Walsh, por ejemplo, ¿no? Creo que son marcas muy fuertes. Me parece que ahora el saber está mucho más metido dentro de la universidad, ¿no? Que no hay otros lugares de transmisión laica, ¿no? Es decir, ese tipo de cronista es solo posible en ese periodo, post-revolución cubana, y con una circulación de textos de marxismo, de estructuralismo, de psicoanálisis, que inmediatamente generan grupos de estudio. Me parece que yo pertenezco, digamos, por ahí, no es que era más chica, pero era más alejada, ¿no? Del espacio donde se jugaba, por ejemplo, la cultura, ¿no? Pero digamos es el ámbito de contaminación, si se quiere. Digo contaminación por la heterogeneidad, ¿no? Por la no estructura en cuanto a, bueno, diferencia de zonas, de valores, etc. Tuvo que ver, es muy común en las mujeres, digamos, a través de la pareja, ¿no? Me casé con un periodista, Marcelo Moreno, al cual le caloteé el nombre, el apellido, caloteé, como dice, no, le mexicaneé, como dice Fowell. Tampoco me llamo María, pero no usaba el María, o sea que es un nombre entre legal, falso, seudónimo, ¿no? Y él escribía en La Opinión, y entonces algunas notas las hice yo y las firmaba él. Entonces funcioné medio como lo que sería un negro, como se dice así, desde la incorrección política. Y después era algo bastante raro en esa época, le dijo a su jefe, que era Mario Bojolaje, que algunas notas las hacía yo. Eso no generó ningún tipo de escándalo, sino que, bueno, empecé a firmar algunas notas. No aparece, digamos, lo literario, porque yo creo que hacía textos muy literarios, ¿no? Como algo ligado a un mito de vocación, de elección o de un satori que tuve un día, ¿no? Me parece ligado bastante a una necesidad y una cosa medio que se fue dando, ¿no? Y que después de alguna manera fui encarnando. Siempre el eje es la investigación. El ayer es básicamente una investigación sobre las cronistas modernistas de principio de siglo, bastante ardua, ¿no? con diversas fuentes y bueno, tiene algunas hipótesis críticas, ¿no? Es un artefacto, ¿no? Donde hay plagio, hay atribuciones falsas, hay una poesía que es un refrito en realidad armado sobre la existencia de determinadas poetas
como Dorothy Parker, Adrienne Rich, es decir, hago una melange porque escribo última y la invento al personaje Dolly Heffington como precursora, ¿no? No diría que es una novela, ¿no? Complicado eso. No sé si escribí novela, digamos que no es un libro de poemas, aunque muchos lo consideran como un libro de poemas con un prólogo fastidioso, ¿no? Pero hay una base de juego que es, yo en ese momento estaba enferma y consumía una droga que tenía un poco de opio, me parece, bueno, no sé exactamente la fórmula, pero había un efecto un poco alucinatorio, auditivo. Entonces un día, jodiendo, dije, me parece que escucho como traducciones de Girri, de algunas poetas norteamericanas, ¿no? Es decir, y bueno, empecé a notar algo, pero como un juego entre amigas, ¿no? Una poeta, Mercedes Roffé, había inventado un personaje, Ferdinand Ociel, que había escrito un libro, El tapiz, y yo creo que un juego entre ellas, como inventar personajes apócrifos, pero no lo tomaba tampoco como algo que pudiera transformarse en un libro, ¿no? Es decir, fue Mirta Rosenberg que me persuadió que, bueno, que publicara esos poemas, y yo ahí, no muy satisfecha con la idea de publicar poesía, aunque sea a través de una autora inventada, ¿no? No me identifico en la posición de poeta, agregué ese prólogo, que bueno, entonces la suma de esos elementos da un artefacto que se puede decir que es una novela, que es diría también que es una autobiografía falsa, ¿no? Pero en general escribo bajo la demanda del jefe de redacción, del editor, etc. Escribo bajo presión y cuando no queda más remedio que entregar. Es decir, no existe nunca, no tengo inéditos prácticamente, ¿no? Y digamos, de esa forma también realizo mis deseos. No hay otra manera, no existe otra zona donde yo me imagino más libre, ¿no? Porque no me encargan cualquier cosa, es obvio. Hay una tensión, no sé cómo esa tensión se puede traducir en el espacio de los escritores puros, ¿no? Una tensión ligada justamente al límite de tiempo, lo que hace desarrollar justamente el máximo de imaginación y de recursos en el menor tiempo, ¿no? Pero no me parece que sea especialmente displacentero. Creo que para mí no tener ese límite sería la angustia extrema, ¿no? Sería la verdadera angustia, ¿no? Es decir, no la tensión esa que yo digo entre el cierre y todo lo que quiero meter en un texto. Lo que sí vale la pena decir que creo que la censura actuó mucho en mi estilo, ¿no? Creo que durante la dictadura, los espacios donde escribía un Jorge Di Paola o Miguel Briante o yo, eran lugares de ejercicio de estilo, al ser complicado aquello que tenía que ver con la información, ¿no? Por supuesto, no escribíamos en la parte de adelante, se quiere, escribíamos en las zonas culturales o de miscelánea o de vida cotidiana, etc. Pero me parece que eran espacios donde se ejercía un trabajo literario justamente por esa desaparición del periodismo, si se quiere, ¿no? También creo que eso que hacía que uno escribiera de manera que se planteara algo así como lo digo, pero no lo digo, pero no lo digo del todo, pero quizá no estoy diciendo lo que pienso. Eso generaba una especie de barroco, ¿no? Creo que hay un estilo un poco alambicado que yo tengo sobre todo en los primeros años que está bastante ligado, sin que fuera voluntario, es una interpretación a posteriori, ¿no? Está marcado por la censura. Yo creo que tengo un tono melancólico, yo tenía un tono eufórico que coincidió también con el comienzo de la democracia, que era como un grito, como un chillido histérico. Hay un modelo como de una botella de champán que se destapa, y yo creo que tenía que ver con algo de un eco de lo que estaba pasando como esperanza, ¿no? En la primavera alfonsinista, algo así. Y que eso, bastante ligado, ya te contaba antes, la importancia de los bares y de los interlocutores en mi vida, ¿no? En la relación con la literatura, sobre todo. Han muerto muchos amigos míos ligados al espacio literario, que eran además mis compañeros de bar y también esas marcas a través de la conversación en lo que yo escribí más tarde. Y yo creo que en las entrelíneas de Banco a la Sombra hay un duelo, ¿no? Un duelo, y aparte habla mucho de la muerte, es una especie de largo requiem,
Y bueno, eso me parece que me borró esa sonrisa socarrona que parecía que transmitía con un estilo anterior, ¿no? Tampoco eso es voluntario, lo observo, ¿no? Igual no sé si tengo un estilo. Yo diría, ¿cómo se aprende un estilo? Robando, es decir, notoriamente robando. Es decir, a Colette la admiré hasta el plagio, haciendo la paráfrasis, ¿viste? Pero además la plagié tanto que terminé admirándome a mí misma. Después, no sé, Mansilla es una marca muy fuerte. Un tono, este tono eufórico, ¿no? Histérico, me parece que esos son marcas fundamentales, que quizá queden de alguna manera en el estilo, ¿no? Yo diría los cronistas modernistas, ¿no? Fundamentalmente. Igual me parece que no sé si exactamente el estilo, en general la escritura total está muy tramada por los espacios donde escribí, y esto no me parece un límite, sino todo lo contrario. Es decir, cuando Tomás Abraham me encarga un artículo para La Caja, yo ahí me permito un tipo de ensayo con más densidad y hasta con elementos académicos, ¿no? Que no me había permitido antes. Es decir, me va bastante bien aprovechando oportunidades, si se quiere. Estoy pensando otros casos, ¿no? De adaptación. No sé, cuando una ponencia, ahí me permito, es decir, tomar apropiaciones académicas que quizá hago menos, pero también las hago en los textos así considerados concretamente periodísticos, ¿no? Aunque yo no tengo escisión ya, la tenía cuando tenía unos 30 años, por ejemplo, incluso mi nombre está ligado a eso, es decir, yo firmaba Cristina Forero, que es mi nombre legal, notas críticas de libros, y María Moreno era como una cronista de vida cotidiana frívola, ¿no? Es decir, llegó un momento que esas dos pistas se me juntaron y bueno, y perdí el otro nombre, ¿no? Se puede decir. O hubo una facilidad, una soltura que lo generó el ocultamiento del seudónimo, ¿no? Que me parece que después me funcionó no solo en el mercado, parece que Cristina Forero era una especie de plomo, ¿no? Y gustó más quizás cierto tono, ¿no? De María Moreno. El apellido está simulando también un efecto aristocrático. Esto es una especie de chiste, porque empecé a trabajar en la revista de Brasco, Status, entonces imaginé que María Moreno, como había hay una puesta en escena de cierto grupo con cierto nivel adquisitivo ligado a una aristocracia trucha, si se quiere, es un chiste también el seudónimo, ¿no? Pero un chiste que se hizo carne, o sea, después ya, ahora hago algunos trabajos que son directamente políticos, ¿no? Que quizás sean bastante diferentes en cuanto a lo escribí hasta ahora. Bueno, pues ya están bajo el nombre ese que tiene, si se quiere, un pedigrí ligado a la crónica frívola, a la sexualidad, a los disidentes sexuales. Es complicado, ¿no? Pero me parece que es mi manera de producir. No tengo la idea de que hay una zona más cómoda, ¿no? Es más, no sé si estoy a favor de la comodidad en general, no sé si el confort es un objetivo, ¿no? Es decir, no sueño con el retiro, por ejemplo, aunque lo hice, ¿no? En el Tigre para escribir fuera de las demandas. Eso me lleva al suicidio, no me lleva a la novela, ¿no? Produzco así, con la demanda del editor, y después me autoapropio a través del libro, ¿no? Igual, Banco a la Sombra, ese primer libro que yo diría que no hice si bien algún par de textos que publiqué, versiones de borrador en algún medio, yo diría que lo hice, ojo, con la demanda de la editora, ¿no? También, o sea, yo me tengo que poner ese límite, si no, no puedo producir. Que ojo que no me parece algo muy diferente a los que hacen trabajo académico, a los que hacen novelas puras. Yo creo que es mejor tener un patrón o un jefe encarnado en algo en concreto que todo lo que me imagino que debe funcionar a la hora de escribir en estado puro, digamos, cuando en realidad estás haciendo un texto con la esperanza que le guste a Fowell, a Link o que entre a concurso de anagrama. No me parece que no se escriba por encargo en las áreas llamadas puras. No tengo muy en cuenta al lector. Me podían decir, bueno, sí se nota, pero siempre pensé que escribo
había una frase de Cocteau sobre eso que era por sobre la cabeza del público, ¿viste? O del lector, trato de alcanzar las orejas de mis amigos, ¿no? Algo así. Creo que se nota, pero no me parece eso elitista, porque justamente mis amigos no constituyen una élite, justamente, salvo una élite de atorrantes en gran parte, ¿no? Pero no tengo una razón así que pueda sonar así como un aforismo. Antes me definía como periodista, pero cuando pensaba en periodista no pensaba, por ejemplo, en el modelo que uno asocia al periodismo de información, sino que pensaba en los cronistas modernistas, que justamente leí cuando recorría librerías de viejo, de muy joven, me encontré con Charles de Susens, con Rubén Darío a través de sus crónicas, con Last Reason, o sea, leía crónicas muy temprano, ¿no? Medio considerando algo menor, no sé si era algo para llevar al boliche y exhibirlo, ¿no? Pero un libro que leí recientemente de Julio Ramos, que se llama Desencuentros de Modernidad, que es una invención de la crónica, diría una invención de la crónica como el género latinoamericano por excelencia. Y eso me parece que le cambia el estatus a la crónica. Es decir, por supuesto, esto es un momento de la academia. La academia en algún momento se ocupaba de los géneros puros, ¿no? Y de pronto ahora reinventa la crónica como aquel género donde se define un sujeto autónomo literario latinoamericano, ¿no? Es por eso que Monsiváis se define como cronista. En realidad, la crónica, de pasar a ser un género menor, donde supuestamente hay un sujeto que hace un relato colorido, pintoresco, pasa a contenerlo todo, porque de hecho incluye el ensayo, la editorial, el relato. Es decir, yo creo que Monsiváis es un gran ensayista, pero me parece que la autodefinición como cronista es política, y creo que la mía también. Es decir, no me hubiera definido como cronista hace unos años por ahí. Y es ahí donde también me apropio de algo que de alguna manera se genera en el espacio académico, lo cual está muy maldito en este momento. Hay mucha pelea entre el periodismo y la academia. Yo me parece que hay cosas que se pueden apropiar, y por ejemplo este valor que establece la academia sobre la crónica, que parece que es muy interesante, porque permite ponerse, por lo menos para mí, me parece... Me reconozco más detrás de un Enrique Raab, de un Pedro Lemebel o de un Monsiváis. No me comparo, me identifico. Eso dice Barthes, que me parece una frase, me parece para resolver ciertos aspectos de un efecto de pedantería, ¿no? Pero me parece que yo me identifico ahí, y no a la serie de los que están en el campo cultural como escritores, ¿no? Y me parece que siempre hice crítica y que la hago en toda la crónica. Me parece que el cronista, con esto porque te describo un poco de forma de trabajar bajo presión, en zonas contaminadas por la cultura de masas, por el lenguaje de la información, me parece que aleja un poco del mito del escritor. Es ahí donde yo me separo un poco. Es más, me parece que tomo bastante las mitologías de Barthes, justamente se ocupaban de analizar ficciones, ¿no?, de prensa, ¿no? Me parece que me da bastante risa, y que he trabajado incluso irónicamente las autoconstrucciones de imagen de los escritores, lo cual no quiere decir que yo no tenga una autoconstrucción. Esta casa es totalmente una puesta en escena. No puedo hacerme la inocente, ¿no?, al respecto. Pero no me parece, no siento que pertenezca. Sí, me defino como no perteneciendo al campo de los escritores. Eso no me hace pertenecer al campo del periodismo, ¿entendés? Es decir, más bien me definiría como afuera. Pero eso también es una construcción. La construcción de outsider también es un mito. O sea, no tengo mucha fe en lo que uno construye de sí mismo, ¿no? Supongo que se podrá hacer algún tipo de apreciación a partir de cómo te ven, cómo te construye la crítica, cómo te inventan, porque yo creo que la invención de la crítica académica y periodística alrededor de un personaje es de una fuerza extrema, ¿no? Sin que haya lo propio del personaje. Me parece que no es más que esa construcción. Habría que ver un poco ciertas zonas de no correlato, ¿no? Por ejemplo, y eso me parece que tiene que ver con el género, me parece que en las críticas
que han sido siempre sospechosamente laudatorias sobre lo que escribo, demasiado a favor, sospechoso, creo que apunta mucho al personaje. Y eso es muy común para pensar a escritoras mujeres, ¿no? El personaje, el modelo, la extravagancia, bueno, o si no, la suicida. Por ahora no puedo aportar ese elemento para mi fama. Yo diría eso, ¿no? Que hay un énfasis en el personaje. De mí se dice que soy socarrona, irónica, encantadora, como si fuese una dama en un cóctel, pero no se analiza mucho lo que escribo, ¿no? Que puede ser sumamente cuestionable, supongo. Ahora, es verdad que tampoco existe en general ahora una crítica muy afilada en los medios, muy, digamos, una crítica trabajadora sobre los textos, ¿no? Son descriptivas y valorizadoras de acuerdo a las pertenencias y a las alianzas. Lo que digo parecería que deja traslucir que yo tengo un sueño, ¿viste?, acerca de que habría una zona justa, verdadera y objetiva, ¿no? Me parece que no la hay, pero no deja de ser a veces demasiado obscena esa relación entre las alianzas y la crítica y diría la concertación inconsciente casi, ¿no?, en torno a determinadas figuras. Parto, bueno, de que tengo que entregar un texto. Me siento en la computadora y empiezo. No hay aunque diría derecho viejo, casi diría escribo en seco. Así, de mañana, para mí la noche está ligada a los excesos y no al trabajo. Casi diría que hay una relación entre literatura y ficción, o sea, me levanto de la cama, voy a hacer pis y me siento en la computadora, todo como bastante abrupto, ¿no? Y cómo empiezo, no sé. Supongo que tengo ciertas preguntas retóricas, fórmulas de enganche del lector, no tengo idea, no me parece que... No sé quién puede dar cuenta de cómo empieza, ¿no? De todas maneras, muchas veces he escrito sin estar sentada en la computadora, o sea, como a veces son textos, sobre todo cuando escribía columnas pautadas, por ejemplo 60 líneas, yo me acuesto en la cama y una especie de duerme-vela, la escribo totalmente, memorizándola, entonces me siento y la largo, ¿no? O sea, es lo que yo llamo escribir en mi cabeza, que eso lo he hecho muchos años, ¿no? Textos cortos y que quedaban así como ya para largar a la computadora. Ahora cada vez más, como siempre, la investigación, es por lo menos mi superstición antes de escribir, está ligado a voces reales, o sea, yo parto de una desgrabación, ¿no? Yo creo que compaginar, seleccionar, hacer el montaje, ya pone en cuestión la autoría del texto. No creo que el reportaje sea un género de la verdad, ¿no? A pesar que la gente tiende a creerlo tal cual. Cuando me comentan una entrevista me dicen, ¿cómo te cagó Sarlo lo que te dijo? O mirá cómo, no sé, te agredió tal otra persona. Y son efectos que realmente invento, ¿no? Pero no se sospecha, se lo liga a lo que pasó exactamente. Y realmente esas operaciones pueden hacer que el texto quede en manos de quién, quiero decir, ¿de quién es el texto de una entrevista, ¿no? Hubo mucho debate, ¿no? Sobre todo con, por ejemplo, Capote cuando grabó a Perry Smith, Poniatowska con Jesús Apalancares, digamos. A veces los autores mismos se preguntaron, ¿no? Tuvieron incomodidad por de quién es el texto ese que han transcripto, pero no transcribiéndolo, ¿no? Exactamente, sino haciendo realmente una cosa totalmente nueva que podía ser de la propia autoría, ¿no? Perry Smith tenía la impresión de que Capote le había afanado la vida, ¿no? Al mismo tiempo, ¿a dónde está la vida de Perry Smith si no es en la escucha y el montaje de Capote, ¿no? June, la mujer de Henry Miller, le decía que más o menos él la espiaba para escribir, pero al mismo tiempo, sin la mirada del escritor, ¿qué autonomía puede haber de los hechos, entre comillas, ¿no? Ahora, es un género, todo lo que opere con el testimonio es complicado en ese sentido, pero cada vez más parto bueno, tengo una cinta, ¿no? O varias, es decir, trabajo con varias entrevistas y en ese sentido creo que el programa que hago, Portarretratos, para mí fue una apuesta porque era renunciar a aquello que yo
manipulo mejor, que es la escritura a partir de un testimonio. O sea, renunciar a, es decir, que se vea en cámara, ¿no? Y que no escriba yo, ¿no? Sino que alguien se edite a sí mismo, ¿no? Generalmente convocaba a algo así como novelas vivientes, ¿no? Era complejo, pero al mismo tiempo me di cuenta que era apasionante, ¿no? Porque me transformé en una especie de suscitadora de novelas orales, ¿no? Y digo, cuando digo suscitadora es una palabra demasiado grande porque en realidad creo que la clave de la entrevista es no hacer absolutamente nada, ¿no? Es más, parecer boluda, mejor, ¿viste? Así una especie de Columbus. Me parece que eso es lo que funciona. No creo en la pregunta esculpida. Creo en una pregunta que permita seguir hablando, que no irrumpa justamente, ¿no? Meramente inductiva, o de un silencio que se haga cargo del entrevistado, ¿no? A ver qué pasa ahí. Pero digo, eso me interesa cada vez me interesa más desaparecer incluso como cronista, o sea, generar cada vez más, incluso me interesa un pasaje a la cámara, ¿no? Hacer documental, creo que me gustaría mucho, y ya ahí ni siquiera escribir en los célebres off, ¿no? Que son como restos de escritura que conservo en los programas de entrevistas. Esa es la idea, con la superstición, digamos, de lo real, a través del montaje y la compaginación, hacer un texto que de quién es. Bueno, nunca salí del 11, no es el 11 de Birmacher, me parece. Mi casa natal quedaba en Córdoba y Porredón, en San Luis y Porredón, mejor dicho, y es más una zona más cercana al Abasto, y no tan cerca de, por ahí del 11 comercial, y quizá también, quizá por lo menos en mis itinerarios infantiles, al 11, a la plaza peronista, se diría, ¿no? Ese es un poco mi 11. Me corrí a lo largo de mi vida, pero siempre dentro del mismo espacio, ¿no? Y ahora, bueno, estoy a 4 cuadras de la plaza. Sí, también hay una marca, me parece, es demasiado repetido, el de la voz. Quiero decir, yo nací en un conventillo, es decir, mi madre, que era doctora en química, nunca pudo dejar a su madre, que estaba vestida como cuando bajó del Orrio más o menos, ¿no? Vestida de negro, así campesina gallega. Cuando mi abuela vino de España, se fueron a vivir también a otro conventillo de la calle Corrientes hasta que se fueron a de la calle San Luis, pero siempre ocupando un cuarto, la familia completa. Cuando mi madre se recibe de química, permanece en la misma casa, solamente que alquilan todos los cuartos del mismo departamento. Era una casa de departamentos de 2 pisos, pero en el resto de los departamentos seguía alquilándose por habitaciones. O sea que cada cuarto para mí era una escena, ¿no? Diferente. Vivían allí los sobrevivientes de los campos de concentración. Había muchos con el número del campo marcado, ¿no? Era una imagen fuerte de mi infancia. Diría que eso era mayoría en la casa, ¿no? Yo repartía las cartas, con mi abuela era la encargada de la casa. Entonces, cada cuarto era algún tipo de relato, de cultura y de enigma, ¿no? Había una mujer, la señora Seiden, que había sido psicopedagoga en Suiza. Había mucha gente con títulos que no había conseguido la reválida y de pronto trabajaban, por ejemplo, como ella, de ama de casa, ¿no? Que un día estaba lavando ropa en su departamento cuando yo fui a llevarle una carta, entonces ahí le vi por primera vez el brazo con el número del campo de concentración, ¿no? Entonces le dije, ¿por qué tiene un número en el brazo? Y entonces ella me dijo, es un número de teléfono, tengo muy mala memoria. Eso se lo conté a mi mamá se puso a llorar, bueno, le pareció una escena trágica, pero habló con ella y me parece que justamente le dio pena por mí, más bien, ¿no? Porque creo que no advertí el sentido de la escena y al mismo tiempo me sentí muy culpable. La señora Mandelbaum, que vivía en otro cuarto, me regaló un barco de sal. Y después mi mamá me lo escondió porque se decía que ese barco de sal
venía de Auschwitz. O sea, había una... después investigué por internet y había lugares, salinas cerca. Es probable que hubiera objetos, es probable que eso no sea podía ser una anécdota, una cosa apócrifa, ¿no? Una visión de mi madre y en realidad un objeto que ella había comprado en algún lugar, ¿no? Pero es verosímil. Ese objeto lo tuve durante bastante tiempo, ¿no? Con su carga mitológica. Muchas de esas figuras me parece que están en una primera novela que nunca publiqué, que se llama Simpatía por el Diablo, un tema de los Rolling, y que es muy populista. Quizá no lo publiqué por eso, hacía un populismo estetizante, se quiere, pero que recorría todas esas figuras del barrio, ¿no? Que estaban ligadas a los campos de concentración. Por supuesto, mezcladas con algunos personajes del peronismo que le ponían loca a mi mamá, que era súper gorila. Es decir, siempre había en la casa lo que ella consideraba una mucama querellante que podría denunciarla, ¿no? Esa sería un poco otra zona del 11. Es decir, la casa tenía una cierta división, que era casa chorizo, ¿no? Ligada a un modelo higienista, ¿no? Porque diría que estaba la zona de la luz adelante, donde estaba un poco el living comedor, un poco con modelo burgués. Ahí estaba mi madre, doctora en química, y atrás era como la zona de las fuerzas oscuras, ¿no? Mi abuela vestida así como salida del hórreo, la mucama peronista, supuestamente en rebelión, y yo que era un personaje no muy mostrable, ¿no? Es decir, era muy flaca. Para mi madre era como casi un testimonio de un cierto fracaso de sus métodos, digamos, de educación y de cuidados saludables, ¿no? Fuerzas extrañas ahí y oscuras detrás. Por eso digo que me doy cuenta que reproduzco en esta casa un poco la luz adelante, ¿no? Como si tuviera la ciencia de este lado y atrás, no sé, una zona de sombra que quién sabe qué puede contener. Mi madre tenía Alzheimer cuando saqué un libro justo que le dediqué a ella, pero de algún modo lo percibió. Le mostré la dedicatoria, pero no conoció los textos, ¿no? Sí, leyó El Petiso Orejudo, creo que no le gustó, le gustaba Soriano, a mi mamá. A mi mamá le gustaban los escritores que a mí no me gustaban, y aparte me encantaba provocarme como, ese sí que escribe, bueno, ese tipo de onda, que es típica cosa de tu vieja, ¿viste? Un día me dieron un premio cuando trabajaba en el Diario Sur, entonces me acompañó ella a recibir el premio, me lo dio Tea, y entonces dice, ¡ay, qué emoción! ¡Cómo me encanta conocer a mis ídolos de Página 12! Que era el otro diario donde yo no trabajaba en ese momento. Bueno, esos son, casi diría, son escuelas maternas de crítica, ¿no? Pero durante mucho tiempo, cuando era chica, ella tenía la fantasía de que yo iba a escribir sobre ella. Entonces tenía cierta repulsa a lo que yo anotaba, ¿no? No se equivocó, un poco. Ella misma había escrito, ella valoraba la escritura, ¿no? Cuando era joven había escrito una novela que después su mejor amiga la leyó y se desmayó de risa, entonces la frustró mucho, que se llamaba Yusuf el Árabe, que era una novela exótica basada en las novelitas de Delhi, que en ese momento eran como bestsellers. Y mi abuelo paterno había escrito una novela que se llamaba Vida de un artista, era fotógrafo él, que incluso tenía en el libro, que yo encontré después de muchísimos años, no sabía que escribía, tenía incluso pruebas de imprenta de Kraft, ¿no? Como que pensaba publicarla. Y me impresionó porque es la descripción de un prostíbulo. Y me impresionó porque, bueno, era como si se ocupara de los mismos personajes que yo, ¿no? Había algo ahí que yo ignoraba y que, no sé, de alguna manera se transmitió, quién sabe de qué manera, ¿no? El deseo de escribir sobre determinadas cosas. Pero mi padre era ingeniero agrónomo y fotógrafo y no valoraba para nada la escritura. Creo que se jactaba de haber leído El Quijote y Martín Fierro, lo decía como si fuese así una provocación, pero no había una... Había bestsellers en la casa, estaba El Pozo de la Soledad, las novelas de Mica Baltari, yo diría una biblioteca de consumo
propio de los años 50, y bueno, muchos libros de química, ¿no? Es decir, la biblioteca era libros científicos, ¿no? Agronomía y química. Te había preguntado por tu papá, pero me decías que no leía. No leía, no. ¿Y tu mamá que sí leía, te elogió algún texto alguna vez o te lo criticaba? No, creo que en mi casa se cultivaba una especie de ironía militante, ¿no? Por eso te digo que ella, si podía subrayarme que le gustaba Soriano, lo hacía, ¿no? Cuando leyó El Petitorio Judo dijo, lo leí todo, como diciendo, como si hubiera sido una hazaña, tragárselo entero, o sea que no era un elogio, me parece. Y por supuesto decía que no entendía nada de lo que yo escribía, por lo tanto no es que no lo entendía yo, sino que no se entendía. Tenía como una visión de, su valoración de los textos tenía que ver con lo inteligible, con lo claro, con lo ameno, ¿no? Era evidentemente como otro modelo. Pero yo creo que estaba bastante orgullosa, sobre todo si se le comentaba a una amiga que había escuchado que yo presenté un libro, pero en general también era muy irónica, tampoco se creía mucho esos lugares públicos, ¿no? Bueno, Ada, de Nabokov, creo que la escena del suicidio de Lucette es una de las cosas más maravillosas de la literatura, creo que es la especie de la voluptuosidad del detalle, ¿no? Creo que es fundamental en Nabokov. Una excursión a los indios ranqueles, que creo que es un libro, un manual de estrategias de abordaje del otro y de cómo narrarlo, ¿no? Están todos los géneros ahí. Beauvoir y Pécuchet, por supuesto, ¿no? Que es la apología del fracaso y el fracaso como un motor para la investigación infinita. Lo puro y lo impuro, de Colette, que creo que es el primer ensayo sobre minorías sexuales, muy agudo, una especie de taxonomía irónica, que me parece que es de una fuerza crítica que habría que rescatar ahora, ¿no? Que existe la crítica queer. No tienen que ser 10, se me ocurrieron esos nomás. Bueno, el Trenos también de Mansilla, que es como una compañía permanente, porque como no lo recuerdo, lo voy olvidando, digamos, lo vuelvo a leer y es como tener presente una incesante conversación, ¿no? Operación Masacre, que ya te mencioné, que creo que es así el libro rector de cualquiera que quiera hacer crónica en la Argentina. ¿Cuántos voy? No sé si elegiría tantos. Yo creo que justamente lo que te decía antes, mis marcas son más orales y además me parece que se van reemplazando los libros, ¿no? Por épocas, o sea, los libros fundamentales van cambiando, bueno, eso te debe suceder a todo el mundo, pero quizá hay gente que conserve marcas más permanentes, ¿no? La verdad y sus formas jurídicas, me parece que de Foucault fue fundamental también, me enseñó a pensar estructuras de encierro que por ahí no, digamos, no había tenido en cuenta, me puso en cuestión la marca exclusivamente psicoanalítica, ¿no? Para pensar, y no tanto psicoanalítica, sino la bartesiana que tengo tan evidente. Obviamente mitología, yo creo que es un libro que me soltó a la posibilidad de la crónica, pero además al mismo tiempo como relato de sucesos supuestamente con un referente, pero también analizando cómo la prensa toma esos sucesos, ¿no? Bueno, leo un montón de libros que me sirven para las notas, que son absolutamente reemplazables cada vez, ¿no? Que son así temporarios. Puedo utilizar un texto que sea, por ejemplo, La historia de los botones, Enfermedades del perro de campo, por ejemplo, que es una descripción, digamos, de los síntomas de los animales, es como si fuese un teatro expresionista, pero es un libro alucinante, ¿no? Es decir, depende desde dónde lo leas, puede ser una pieza de vanguardia, no es un libro de veterinaria, ¿no?
Los perfiles de Yuna Barnes creo que también, que yo creo que es en la misma línea que las mitologías de Barthes, ¿no? Las comparaciones exageradas del modernismo, ¿no? Creo que la comparación es uno de los elementos más clásicos de la crónica, ¿no? Tiene que ver con traducir lo extraño a lo familiar o al revés, ¿no? Levantar algo que está considerado como bajo y desprestigiado. Justamente como son libros que me acompañan y que siempre consulto, tuve que dar un taller de crónica en Berkeley y los llevé y me los hice enviar, por lo tanto no tengo la mayoría de esos libros. Otros los he perdido. No tengo también un cuidado especial de la biblioteca, no está ordenada la biblioteca, porque en general siempre busco un libro en función de algo que estoy trabajando en el momento, pero la experiencia me muestra que lo que busco no era lo que necesitaba. Es decir, siempre es una imagen que tengo que es aquello donde está la referencia exacta, la escena, la anécdota, y cuando voy no es lo que pensaba. En cambio, mientras recorro la biblioteca, encuentro otras cosas que sí me sirven. Eso, la experiencia me dicta que es así. Igual me convendría tenerlo ordenado. Igual cuánto me duraría, ¿no? Me parece que eso que describía antes, que es la escritura en contaminación, de lo cotidiano, de los temas bajos, entre comillas, ¿no? Es una forma de producir donde yo encuentro recursos, ¿no? Bueno, este es el libro Vida de Vivos, que es un libro de entrevistas, y lo que voy a leer es una parte del prólogo que se llama Entre nos, son apuntes para una teoría de la entrevista. La calle San Luis, una frontera difusa entre el Once y el Abasto, la ambición le dictaba a mi madre explicarla como perteneciente al barrio norte, se extendía en negocios improvisados en un zaguán, edificios de departamentos donde la novedad del incinerador ofrecía una modernidad accesible en cómodas cuotas y casonas con garage que no acostumbraban a abrir sus persianas a ese tránsito de carros cargados de verduras, botellas vacías y artículos de mimbre, de reparadores de paraguas y de afiladores de cuchillos, amén de los clásicos Cuentenic, a los que se burlaba repitiéndoles el antiguo pregón de veines, veinetas, jabones, jabonetas, flanqueada por dos grandes conventillos ocupados por la comunidad turca. Sobre la rea vivían los talamán, hoy prósperos toalleros y manteleros, sobre paso los dayán, dueños de varias casas puestas en alquiler que nunca quedaban más allá del Bar León. San Luis retenía el siglo XIX que tanto me interesó más tarde. Un balcón de bajos adornado con hierros retorcidos fue mi primer mangrullo de cronista inopinada a la que todo le entraba por los ojos, aun cuando no supiera leer y escribir. Cronista sin práctica, más que la de tomar lista las presencias repetidas y abocadas a tareas sin mayores variaciones, la puta que enseñaba el catecismo a domicilio, el niño que dormía en un cajón, la enana que llevaba una canasta sobre la cabeza, tenían una coloratura tan natural que no hacía falta palabras para narrar. Por otra parte, mi edad no daba para atesorar recuerdos populistas. Pero en general no me atreví a preguntar. Un mundo caliente de interrogantes me mostraba seres extraños que, por desgracia, casi siempre permanecían inaccesibles. El Parque Retiro, donde moraba la terrible flor azteca, una cabeza parlante simulada por un juego de espejos, el Salón La Enramada, con sus concursos de disfraz, la circulación de diferentes en un tiempo de encierros imperfectos o de solidaridades caseras, amén de la prosa de Emile Brontë, traducida al radioteatro por la voz de Pedro López Lagar, me ofrecieron una constelación que jamás asocié con la tristeza, la discriminación y el genocidio, sino con la imaginación, la variedad y la mascarada. En la plaza, la niña gárgola, por fin alguien accesible, aunque el término accesible en este caso era totalmente inadecuado, no quiso responder a mis preguntas. Diminuta, con rostro de tortuga y una piel traslúcida que transparentaba las venas, parecía mirarme sin verme. Sentada en un banco junto a su nurse, tomaba sol, girando de vez en cuando la cabeza en dirección a un transeúnte, al movimiento de las ramas de los árboles, a un sonido demasiado agudo. Era un Buda genético cuya vida le habían pronosticado sería muy corta.
Entonces me parecía natural que hubiera gente con teléfonos anotados en los brazos, que los descamisados, aludidos por los discursos de Perón y Evita, fueran una multitud literalmente en cueros que debía estar en la plaza ante ellos, que los forros usados que sembraban en la Plaza Francia fueran, como me había contado mi madre, protectores para los dedos, que usaban los basureros para no lastimarse con las botellas que dejaban los borrachos. Mi idea de pueblo excluía la lucha de política, era en cambio una lucha de lenguas, de puestas en escena, de vestuarios. Y si el positivismo y el gorilismo de mi madre solían desalentar esos contactos populares con un algodón embebido en alcohol y la prohibición de, atravesando las rejas del balcón, ganar la calle, el complejo de Edipo no me llevó hasta el padre como esa feria de ingeniosos. En cada cuarto había una patria, una etnia, una lengua. Definitivamente me gustaba lo otro.